fiscal Valencia aún? El fiscal nacional. Ah, él es el nacional. Otro amiguito Puta, es que hay de... tantos nombres en la weá. Otro amiguito de Andrés weón, Chadwick. difícil, weón. Amiguito de... No, es más ligado al Frente Amplio. ¿sí? ¿Ángel Valencia? No, es amigo Chadwick. Ya, pero todos Sí. son amigos entre todos al final. Claro, pero, Si no, pregúntale a tra- Crispy. trabaja en la San Sebastián, trabajó en la San Sebastián. Oye, ¿quién con de la San Chadwick. Sebastián recibe a todo? Es la Universidad de la todo UDI. correcto? ¿Es la Universidad de la UDI? Algo ¿Cómo así. sí? ¿Por qué? Porque Chadwick es como de la... ¿De la directiva. qué? De la Data directiva. real, a ver. Era el decano de la Facultad de Derecho, estuvo ahí Manuel Guerra, estuvo Chadwick le dirigía, estuvo Ángel Valencia. No sé si habrá estado Luis Hermosilla, pero Casi. casi. Me puedo podría ser, imaginar. Podría que ser. sí, podría Sí. ser. podría Era ser. asesor curricular. No, Era- mentira. Claro. Qué terrible. Este Sí. país, a lo que hemos llegado. No, que hemos llegado. No, para mí lo Perdón, más. perdón, producción. Se reviven casos de hace 10 años, po, Con lo de Hermosilla. con lo de Hermosilla, claro. Hace revive el caso 10 Penta. años estábamos con el caso Penta Sokimich. Sí. Y además como... En los penta... ¿Cómo era? ¿La casta penta? La casta penta. La casta La penta. penta casta, sí. La penta. La casta. penta casta. Era más poético Ah, qué todavía. tiempos. De los creadores de Afunar el Parlamento. Los Qué pentacas. tiempos, qué Así, tiempos. así, Qué así tiempo era. Era aquello. como la Esa es la frase- formulación, sí. ¿Cómo era? Abajo la penta casta. Abajo la penta casta. Sí. ¿Y qué crees tú, Dauno, Está como bueno. historiador? Que el caso ¿Acaso la historia se repite? ¿Acaso es cíclica? ¿Es cíclica la historia, Dawn? ¿Va a ser recordado el caso Penta como uno de los antecedentes de la revuelta o no da para tanto? O sea, es que yo creo que las clases de ética Es que- es como la imagen de la impunidad, pues, ¿cachai? claro, sí. Entonces, como, sí, si tú hablas de justicia para ricos y justicia para pobres, clases de ética para el Choclo Delano y para el, ¿cómo se llama el otro? Lavín. Y después... Siempre me dio mucha risa que le dijeran choclo de la, ¿no? Es que, weón, es muy Porque es real. como- Ah, Como que pienso en una caca. Y me dio... sí, po, weón. Choclo. Sí, po. Ay, ay, ay. Perdón, pero... Ay, ay, ay. Bueno, Eso no está Bueno. siendo grabado, ¿cierto? siendo grabado, esto es parte de la intro, pero ya partimos este programa, este nuevo Ay, ay, ay. capítulo de Están Avisados. Un saludo a toda nuestra querida comunidad que nos está acompañando como en cada episodio, a los nuevos también. Quédense porque se vienen cositas. Los invitamos a todos a darle me gusta a este nuevo episodio, compartir, dejarnos sus comentarios, suscribirse, apretando la campanita para que le llegue la notificación cuando subamos un nuevo episodio, un nuevo video. Y en este capítulo, bueno, Cataparra del Izquierda Diario, quien les habla, me encuentro junto a Dauno Totoro. Ay, ¡Ay! ¡Ay! Lo pillé, lo pillé. Lo pillé revisitando la pauta. no. ¿Cómo está ahí? Bien, muy bien. Bueno, hoy día estamos grabando el día viernes 30 de agosto, el día internacional o nacional, ahí no recuerdo bien, de las y los detenidos desaparecidos, detenidas desaparecidas. Internacional. Internacional, claro. En Chile, claro, de víctima de la desaparición forzosa. En Chile, además, está muy vinculado al caso de los 119. Yo, bueno, vengo llegando a la Plaza de Armas. Se realizó una actividad muy hermosa, emotiva y fuerte en conmemoración de los 119 que organizó el colectivo 119. Así que, bueno, quería aprovechar de mencionarlo y mandar un saludo porque en la mañana, o sea, en la tarde, estuvimos un ratito juntando firmas porque estamos con el proceso de legalidad y me encontré con Igora Martínez, periodista, y ella, bueno, estuvimos conversando un rato y me dijo que veía el programa Están Avisados en YouTube de la Izquierda Diario, así que le mandamos un gran saludo para Saludo, reafirmar Igora. lo que decía la Cata. O sea, invitar a toda la gente a que pueda enviarnos sus comentarios, aportes, qué opinión tienen del programa, qué cosas hay que mejorar, qué cosas creen que hay que perfeccionar, porque estamos tratando de crear este programa, esta es la primera temporada, pero queremos que se mantenga en el tiempo como un espacio de debate desde la izquierda anticapitalista. Así que eso. Eso. Más saludo el Down. ¿No? Bien. Bueno, también nos acompaña Alejandra de Cap. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Aplausos bien. espontáneos. Aplausos espontáneos. Bien, cansada por la jornada laboral, pero dentro de todo dándole. Ay, Vamos equipo. Estamos más o menos todo igual, ¿eh? Sí. Pero aquí estamos. Estamos grabando a 1 hora. Pero seguimos, dijo el Boris. También estamos junto a Francisco Mono Flores. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. El abogado.
No, ahí, que quede ¿Es abogado claro, yo no realmente? soy abogado, simplemente alguna vez en mi vida pasé por la Facultad de Derecho de la Chile, pero no soy abogado. Aún. ¿Podré llegar a hacerlo? Sí, puede ser, puede ser. Podría ser. Abogado Lo voy a en pensar. potencia. Sí. Voy a hacer la tesis entretenido, el resto no sé. Está bien. El resto no sé. está Ahí bien. veremos. Perfecto. Bueno, Hablando de abogados. eso, sí. No, pero bien, la verdad que claro, hoy día está interesante hablar de abogados. No, pero motivado, muy motivado en realidad con que comience el programa, empezar a discutir, porque vamos a discutir sobre algo que aún está en desarrollo, que es para mí lo más interesante. Las perspectivas o las posibilidades del caso de Hermosilla están aún en ciernes, son muchos los afectados. Se demuestra con más claridad aún cómo funcionan las instituciones del Estado, tanto la justicia como el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y se suman a otros tantos casos de corrupción que ya conocemos. Entonces, creo que es importante analizarlo y ver también cuáles son las perspectivas de posible cambio de la situación, porque es que un poco lo que Claro. también hay que escudriñar en eso. Así que feliz, contento de poder estar discutiendo acá nuevamente. Gracias por la invitación. Buenísimo. En todo caso, segunda vez seguida que viene el. Sí, parece el que lo mono. hice bien. Parece que lo hice Sí, bien. esto que se había tirado. Top, Para el top. público legendario, el mono se había tirado para abajo, había dicho, no, esto no es lo mío. Sí. Pero mírenlo, aquí está, aquí está. Sí, no parece. Pero sí, estamos aquí, estamos aquí. Ejo, ya está bien. Bueno, sí, pues ya la tiró el mono. Eso. La tiró aquí sobre la mesa lo que nos convoca hoy día. Queríamos conversar un poco de lo que está tomando la contingencia por distintas y aristas, desde la polémica más cagüinera hasta lo más político y estructural incluso también, que tiene que ver con la justicia y todo, que es el caso de Hermosilla. El mal llamado caso Audios. Sí. Y nada, pues queríamos conversar un poco de eso. Sabemos que es como, claro, lo que está impulsando sobre todo la agenda como por arriba, por decir así, como en los grandes medios y todo eso. Y en ese sentido, como abrirnos un montón de preguntas, yo creo. Bueno, entender quizá un poco en general como qué es, porque igual es, no sé, yo... Siendo honesta, yo busqué, traté de interiorizarme bien en qué es el caso Hermosilla, me costó caleta, Es que es hay un difícil. montón de cosas absolutamente técnicas que tú lo veís y decís, ya, este está hablando en chino, ¿cachai? Como Claro. no te entiendo ni una cosa. Y después al mismo tiempo, ¿cachai? Que en verdad se liga mucho con la corrupción, cuestión que enrabia mucho, emputece mucho, que nos recuerda otros casos pasados como el de Penta, Sokimich, etcétera, que bueno, decíamos recién como que estamos justo a 10 años de eso, de las famosas clases de ética. Y al mismo tiempo pasa eso, donde se ve, bueno, un montón de cosas, tráfico de influencias, soborno, el tipo parece que es como de los más poderosos, que está como en el detrás de escena del Chile de los últimos años. Claro. Entonces, nada, conversar un poco de eso. Yo quería hacer como ahí para tirar la pelota al abogado. No, ya. Es verdad, es verdad. No, porque yo creo que, claro, es complejo el tema porque tiene muchas aristas. Sí. Y además, uno creo que tiene que fijarse mucho en cómo lo abordan los medios. Porque me llamó mucho la atención. Por ejemplo, Tomás Mochati sacó hace una semana, cuando ya había saltado Chadwick a la palestra, los 190 millones que le habían pasado, qué sé yo, sacó una videocolumna en la BioBio, de estas que duran como 45 minutos, que se trataba sobre corrupción, delincuencia. Hablaba incluso de los vínculos de Hermosilla con el PC en los 80, pero no mencionó en ningún momento el apellido Chadwick. ¿Cachai? Y después vi una entrevista que es una columna semanal que tiene, bueno, es como un programa semanal al que va el Rafael Gumucio, el ex Plan Z, que con la Constanta Santa María y no sé qué, y abordaron todo el rato el tema como la excentricidad del personaje Hermosilla. Claro. Entonces este era un tipo muy raro, era un chanta o no, se separó como 5 veces, tuvo muchos hijos. Como el más cagüinero. El lado cagüinero. Pero yo creo que eso es precisamente lo que hacen para confundir a la gente. Yo creo que eso que tú estás mencionando es importante porque en última instancia se quiere presentar a Hermosilla como una excepcionalidad, Claro. como alguien que fuera un tipo totalmente freak, que estaba por fuera de cómo funciona la política en Chile y que utilizaba la democracia para enriquecerse y el Poder Judicial para enriquecerse. Entonces, a mí lo que me llama la atención es, claro, como esta especie de chivo expiatorio que intentan hacer, como de decir, ya no, el malo es Hermosilla, y todos señalan a Hermosilla como el malo, y Evelyn Matei diciendo que caiga quien tenga que caer, Siempre. bla, bla, bla. Pero de lo que no se hacen cargo es de un sistema que habilita que existan este tipo de personas como Hermosilla.
O sea, desde la nominación de los jueces, desde cómo se nombran los jueces, hasta cómo se mueve el Poder Judicial de conjunto, tenéis el espacio perfecto para que surjan este tipo de personalidades. Entonces, yo creo que más que... O sea, porque, claro, la chimuchina, el pan y el circo que nos dan un poco es precisamente ver que la ucraniana, que La Roca. agarramos los pitos, nos vamos para Jamaica, ¿cachai? ¿Qué? Pero de fondo lo que hay es una lógica con la cual funciona el poder político y el poder judicial en Chile. Que yo creo que eso es como lo interesante para pensarlo también, porque después... A mí me ha llamado mucho la atención cómo se ha naturalizado esta manera de ver, por ejemplo, en el rollo de los audios que se filtraron, a las mujeres como un objeto de cambio, así como, no, a ese le presentáis una ucraniana, una colombiana y cha está. Cuando en realidad de lo que se trata es como de ver a las mujeres como moneda de cambio en este como juego de tronos que participa esta gente. Entonces, a mí en realidad me pasa eso cuando escucho como el cagüín de lo de Hermosilla. Y me pasa que inmediatamente mi sensibilidad va más hacia como, bueno, pero ¿qué habilita que existan tipos como este? Más que el cómo el sistema político de conjunto se está escudando en que eres como la excepción a la regla, o que es una anomalía, un desvío, una patología, como queráis ponerlo. Sí. Y podríamos, o sea, quizá pensaba yo como podríamos como... porque claro, es un caso muy complejo, con muchas aristas. Es que es complejo, yo creo, también porque es muy profundo el nivel como donde hasta dónde tiene las garras metidas, ¿cachai? Como... Claro, nombran, no sé, que el tipo tenía relación con el pez en los 80 y ahora, después, qué sé yo, que defendió a la familia Jaime Guzmán, pasó por defender y estar como asesor de Chadwick y compartir techo con él, muy cercano al piñerismo. Bueno, lo que sí es muy importante de cuando defendió a la familia Jaime Guzmán, porque es eso lo que le da el ticket de entrada a los grandes poderosos del país, ¿cachai? Claro. Ahí él se gana la confianza de la vincula, derecha. claro, se vincula orgánicamente a la derecha. Incluso yo diría afectivamente, con amistades, bueno, como hemos visto. Era compañero con Chispa la Caseta. No, pero además era compañero con Chadwick en la universidad. Sí, ya en estudiante Jaime Guzmán. Claro. Sí. Entonces ahí hay un tema con cómo ese es un ticket de entrada también para las grandes ligas, digamos. Claro. Sí, de todas formas. Sí, es un caso difícil de abordar, pero yo creo que lo primero tiene que ver principalmente con que sacar o comenzar a hilar fino, pero con el objetivo de ver que este no es un caso aislado, como bien presenta la prensa en general o como bien presenta la prensa más amarillista, dando estos antecedentes como de freak de la personalidad de Hermosilla, sino que, como bien decía la Ale, este caso demuestra que hay un funcionamiento de las instituciones que se basa en la corrupción. De hecho... claro, como más que permite que existan estos personajes, necesita que existan estos personajes. Sí, lo permite y lo necesita. Claro. Creo que las dos palabras se pueden utilizar. Yo recomiendo ver las declaraciones tanto del fiscal Gajardo como las de la María Inés Horvitz en el podcast de Matamala, en donde es muy llamativo en tanto a los profesionales de la justicia que son, entre comillas, honestos y que quieren hacer bien su pega, les va muy mal, en realidad. Sí. Les va muy mal. ¿Y eso es señal de qué? De que las cosas no se hacen como se deben o como se dice que se debería hacer, sino que hay un tras bambalinas donde se hace de otra forma. Y ahí es donde entran los personajes como Hermosilla, donde se ve la realidad de cómo se mueven las instituciones. Y eso es para mí lo interesante, porque eso es transversal a las distintas instituciones, ya sea del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, el Poder Económico Empresarial, también las Fuerzas Armadas, etc. Entonces, es como el conjunto del Estado tiene un backstage, un tras bambalinas, que no se ve cotidianamente y que incluso a los funcionarios honestos, entre comillas, les va mal cuando se meten en esas instancias de poder y ellos mismos se dan cuenta y se decepcionan de que las reglas en democracia no se cumplen. Claro.
Entonces, eso para partir. Yo creo que hay que ser claro en que no nos podemos quedar con lo que nos dice la prensa burguesa o la prensa más amarillista. Es tanto, este no es un caso excepcional, sino que tenemos que ver cómo este caso nos muestra cómo funcionan las instituciones estatales propiamente tal. Y ahí yo entraría directamente al caso propiamente tal. Entonces, en tanto, esto todo nace en realidad por facturas falsas. Claro. Facturas falsas llevadas adelante por una empresa de factoring, Factop, que el factoring es simplemente comprar deuda y ganar una pequeña tajada por el hecho de asumir esa deuda. Así, para explicarlo en términos muy simples, yo soy una empresa, tengo una factura impaga y voy donde el factoring y le digo, te vendo esta factura, págamela y me cobráis un 2% por el hecho de que a ti la plata te va a llegar después. Claro. Y esas facturas finalmente terminaron siendo falsas, eso fue investigado por la CMF, y es ahí donde comienza el problema, porque estos audios, los audios que investiga Fiscalía y que logran incautar tanto a Hermosilla como a Villalobos, es donde comienza a esparcirse la mierda, por decirlo de forma bien coloquial. En tanto, ya no solamente el problema era el de las facturas falsas, sino que era que Hermosilla se relacionaba con todo el poder político, judicial, económico, de manera bastante corrupta, con lo que tú nombrás, tanto cohecho, soborno, etcétera. Hay un sinfín fraude, etcétera, etcétera. Y ahí lo más interesante tiene que ver tanto, para mí, por ejemplo, con cómo se conectaban las redes de Hermosilla para conseguir que el Choclo Delano y todos los involucrados en el caso Penta terminaron con clases de ética y con clases de ética y multa. Claro. Esa fue la única sanción por las cuales fueron sentenciados estos tipos que, recordemos, eran quienes le pagaban irregularmente a los políticos para que esos mismos políticos después devolvieran favores a los empresarios. Ahí está involucrado el fiscal Guerra igual, ¿o no? Como justamente. Ese es el que le salpicó. Exactamente. De hecho, no sé si se han hecho públicas, pero sí se sabe que había conversaciones entre Hermosilla y el fiscal Guerra en la época en que se estaba llevando adelante el caso Penta. Y la venta de la minera Dominga igual. También está directamente relacionado porque, bueno, la venta de la minera Dominga, recordemos, era una operación entre la familia Dénalo y la familia Piñera, en tanto, la familia Piñera iba a vender su parte de la minera Dominga a la familia Delano, pagaban 3 cuotas y la tercera cuota se iba a pagar solamente si es que no existía una garantía de que... Garantías de que no hubiera ningún tipo de cambio en la regulación hacia la minera Dominga. Claro. Y eso dependía exclusivamente del Ejecutivo y del presidente Piñera, y de hecho estaba ligado, no en esa época, pero sí, dependía del gobierno de Piñera de manera determinante. Entonces, todo eso estaba directamente involucrado con la influencia que tenía Hermosilla sobre el fiscal Guerra, y el fiscal Guerra de alguna forma se escapa con los tarros. Esto es lo más interesante, porque traiciona de alguna forma a todos los querellantes, y en vez de investigar y de presentar delitos, querellarse justamente también por delitos como cohecho, solamente presenta los delitos por fraude tributario, por los cuales son finalmente sancionados los Penta. Claro. Y pagando nuevamente de forma coloquial a todo el CDE y a todos los otros querellantes que estaban en la causa. Entonces, y eso sale a la luz recién ahora. Claro. 10 años después nos damos cuenta de cómo se construyó tras bambalinas el caso Penta, cómo se salvó el Choclo Delano y todos los involucrados en ese caso. Sí. Yo creo que por eso también la perso del defensor de Hermosilla, hermano de Hermosilla, el JP Hermosilla, JP que le dicen. que dice, bueno, investiguemos todo, que salga todo. Como que amenaza. Eso es una amenaza, claramente, diciéndoles, si ustedes persisten con esta causa, lo que va a pasar es que les va a salpicar a todos, y todo el poder político y económico del país se va a ver involucrado en algún sentido, porque las redes de corrupción son muy profundas en el caso de Hermosilla. Y por otra, yo lo que veo es que es muy difícil que esto termine en prisión efectiva.
O sea, prisión efectiva, porque en la Corte de Apelaciones y en la Corte Suprema es donde tienen los santos. Hermosilla. Claro. Claro, sí, yo creo que porque al final, por lo que está siendo investigado ahora y por lo que está en prisión preventiva la investigación, es por el caso Factop en última instancia. Es por el caso de soborno, de cohecho, donde se le pagó a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos para que les facilitaran operaciones para para pagar menos impuestos en el fondo. Todo lo que salta posterior, todo lo que se empieza a conocer y como que todos los días hay una novedad, es a raíz de la investigación de los 700.000 páginas de las conversiones de WhatsApp que tenía Hermosilla con toda su amplia gama de clientes, donde muchos de esos clientes pidieron explícitamente que no se revisaran aduciendo la figura del secreto profesional. Claro. Y hay como 400 conversaciones que no se van a revisar, además de muchas otras que Hermosilla directamente borró. De hecho, uno de los que pidió que de que se borraran esas conversaciones era Mario Vargas, que estaba involucrado en la querella en contra de Daniel Jadwe, por poner un ejemplo. Entonces, a mí me parece que el caso es bueno abordarlo no solo desde la pequeñez de la excentricidad del personaje, como decíamos, sino que marcando que esta corrupción que los medios tratan de hacer sobresalir en el sentido de cómo este personaje maquiavélico se vinculaba a tal o cual y era un maldito, en realidad esta corrupción es inherente al sistema político. Y eso, bueno, lo hemos planteado en varias ocasiones, en los programas, qué sé yo, de que para que el sistema funcione necesita que exista una Hermosilla, porque Hermosilla es el vínculo entre el gran empresariado y la política, entre la política y los jueces, entre los jueces y el gran empresariado. Es el que logra hacer las triangulaciones. Es la forma que tienen en última instancia los grandes capitalistas de controlar más o menos al Estado y a sus representantes y sus funcionarios como son los políticos tradicionales o los jueces. Entonces Hermosilla no es que sea es un problema estructural en el sentido de que Hermosilla es un ejemplo de cómo opera el sistema. Como lo hace también, por ejemplo, Pablo Salaquet, que Salaquet cuando hacía estas reuniones, esos cheese and wine, porque le pusieron cheese and wine, donde se reunían ministros del gobierno del Frente Amplio, con grandes empresarios, es que además la citiquería es increíble. ¿Sabes? No le puedes decir, no, nos juntamos en una reunión. Claro, no, No, son unos papeles. un cheese and wine, claro. and wine. Ese es otro ejemplo de también cómo operan los tipos. Son Sí. conversaciones por debajo de la mesa, son favores que se cumplen, como Jean-Pierre Matus, que ayudó en la defensa de Chadwick ante la acusación constitucional, para que después lo votasen para la Corte Suprema porque tenía que elegirlo Sebastián Piñera. Oye, pausa. Y ahí Alejandra Matus, bueno, que uno podrá tener todas las diferencias que tenga con una periodista. A mí en general me gusta la Alejandra Matus, su rollo, pero no voy a hablar de mi hermano. No podís, pues si eres periodista. No, sí. Eres obviamente. periodista, tu hermano está metido en el escándalo más importante de corrupción del último tiempo. Tenés que pronunciarte. O sea, lo que, claro, y pronunciarte, y además como yo insisto en ese punto, o sea, porque lo de Matus no es la excepción, es mostrar como todos los miembros de la Corte Suprema tenían que hacer el sistema de besamano, de ir a presentarse con los abogados, que no recuerdo el nombre, la figura que tienen, pero que son abogados especialistas en promover a candidatos a la Corte Suprema, es decir, asumir que así opera la justicia en Chile. Sí, para mí es importante como es que Hermosilla es un ejemplo de cómo funciona el Estado. En tanto, no es el único caso de corrupción que se presenta en Chile en los últimos años, sino que es uno más de tantos. Claro. O sea, en el poder político tenemos el caso Penta, caso Soki, mucho financiamiento irregular de la política, etcétera. A nivel de los empresarios, de la economía, la colusión empresarial, de los pollos, del confort. ¿Cuántas otras colusiones también conocemos? A nivel del estatal de la policía, el Milico Gate, el Paco Gate, la corrupción de Héctor, ¿cómo se llama el presidente? El exdirector de la PDI. Sergio Muñoz. Sergio Muñoz, perdón. Exactamente, que también está relacionado con el caso de Hermosilla, en tanto le facilitaba información a Hermosilla en casos claves como el caso de Dominga. Información relacionada con Piñera. Información relacionada directamente con Piñera, exactamente. Entonces tenemos corrupción a nivel del poder judicial, a nivel del poder político, a nivel del poder militar, a nivel del poder económico, y es entonces ahí donde podemos ver evidentemente cómo el Estado de conjunto logra funcionar de una forma corrupta, y no como se lo plantean las leyes, sino que con todo un subterfugio que no se logra ver en lo cotidiano, que no sale en los medios, y que cada tanto explota uno que otro caso de corrupción, pero vemos cómo en realidad es una línea que atraviesa al Estado de forma general. Entonces eso yo creo que es el principal, o uno de los principales debates que tenemos los medios alternativos
con los grandes medios, que no nos quedemos solamente en el cagüín, en la chimuchina, en las excentricidades del caso, sino que veamos cómo se relaciona directamente con cada una de las instituciones del Estado. Es que por eso es muy importante lo que dice el Dauno, porque el sistema necesita Hermosillas. Los requiere para funcionar, para poder controlar las instituciones del Estado, porque hay leyes que limitan en un sentido la posibilidad de explotar, de extraer riquezas de manera ilícita, etcétera. Hay leyes que regulan eso, y para evitarse esas leyes también existe la corrupción. Entonces hay un mecanismo de funcionamiento del conjunto del sistema que lo que hace es sostenerse en base a ese intercambio que va por fuera de las reglas que se supone que son para todos. Y hay un ejemplo concreto. Por ejemplo, ¿cómo se escogen los jueces en Chile o los jueces de la más alta categoría? La Corte Suprema. Primero, es el presidente el que elige. La Corte Suprema y las Cortes de Apelaciones proponen y el Senado ratifica o rechaza. Entonces, imagínate la cadena de favores que hay entre el que propone, primeramente, todo el lobby que existe entre los jueces de las Cortes de Apelación y la Corte Suprema para primero proponer. Después, todo el lobby que hay con el presidente, el cual designa, no solo designa a los jueces de la Corte Suprema, sino que también designa a los fiscales y muchos otros cargos. Y después, todo el lobby que existe al interior del Senado, en donde también lo vimos en el propio caso de Macaya, donde Macaya, utilizando su poder como senador, simplemente amenazaba a los jueces que él mismo iba a elegir posteriormente, o iba a aceptar o rechazar si es que esos jueces iban a ser parte de la Corte Suprema o no. Claro. Entonces, es un sistema en el cual permite o hace necesaria la corrupción para elegir cargos públicos. Y ahí para mí es donde entra el debate que nosotros tenemos como caracterizado como una demanda democrático-radical, que tiene que ver con reconocer el factor político o la función política que cumplen los jueces, y por ende deberían ser electos como son electas cualquier otro tipo de institución, ya sea del Ejecutivo o del Parlamento, como un poder más del Estado que necesita control político por parte de los ciudadanos, y que cada uno de ellos debiera ser elegido democráticamente según cuál es su línea para la aplicación de justicia. Eso para mí es lo que, por ejemplo, una conclusión o un debate necesario a raíz de los casos de corrupción en la justicia. ¿Cómo se eligen los jueces? ¿Cuál es la mejor forma que evita, entre comillas, la corrupción? Porque la forma actual promueve la corrupción. Sí, yo creo que quizá, o sea, como para profundizar más en eso, ¿cachai? Porque muchos hemos dicho y explicado como esto de, claro, la corrupción es inherente a la estructura del sistema, al régimen que vivimos, al Estado capitalista, a cómo están estructurados los poderes ejecutivo, judicial, etcétera, como... entonces... Pero también se suma, o sea, de ahí tenéis obviamente el contraargumento, ¿cachai? Como abogado del diablo coso, como que en el fondo, bueno, pero entonces como que seamos más punitivos, seamos más castigadores, para que efectivamente como el trato hacia eso, como la excepcionalidad, ¿cachai? Como en términos como de que, bueno, entonces el problema es que tienen que dejar de existir estos Hermosillas, ¿cachai? Cárcel Como efectiva para los corruptos. Claro, tienen que caer todos, ¿cachai? Caiga quien caiga, más fiscalización, más poder a los ¿cachai? fiscales. Claro, entonces como que, entonces el problema es que la ley actual no se cumple, ¿cachai? Claro. Buena Como... pregunta. ¿Alguien se tira con algo que... Lali, iba a hablar. responder antes? Queremos que se cumplan las leyes para... Que alguien piense en las leyes. Que las instituciones Es actúen realmente hasta el final. Es profundo. O sea, yo creo que primero hay que problematizar el hecho de la división de los poderes del Estado, como partir desde ahí, quizá. Porque como hemos conversado durante todo este rato, la división de los poderes en términos reales es una ficción. ¿Cachai? Como que nos hacen creer que eso tiene que funcionar así, y es el mecanismo de control que le permite a la burguesía, al gran empresariado, mantener el control del resto de los poderes cuando uno se le escapa un poco. O sea, por ejemplo, si tenéis un ejecutivo que es más de izquierda o que quiere hacer reforma social, etcétera, tenéis los otros dos poderes para frenar eso, ¿cierto? Claro. Pero cuando ellos gobiernan, no les interesa eso, porque saben que van a nombrar ellos al Poder Judicial, porque saben que van a tener mucho más poder en el Parlamento. O sea, que en última instancia esa repartija como del poder en términos de cómo piensa el Estado, la burguesía, es una ficción. Y para mí lo que nosotros debiésemos pensar es más o menos la línea de lo que ponía el mono, de que son decisiones políticas y que no podemos eludir que lo son.
Pero también el pensar un Estado bajo otra lógica implica pensar una transformación radical de la sociedad. O sea, yo me cuestionaba mucho como qué solución podéis plantear frente a este problema. Porque claro, una cosa es decir, sí, elección popular de los jueces. Que hay países donde se eligen algunos altos cargos del Poder Judicial. Por ejemplo, en Estados Unidos. O por ejemplo... No hay corrupción allá, todo bien. Ya no hay corrupción. No, mentira. Después, el hecho de que todo alto funcionario judicial gane lo mismo que un trabajador calificado. Que eso también, en un sentido, hace que la gente esté al servicio al servicio del pueblo y no al servicio de sus propios intereses de ganar plata, hacer carrera, que eso también es todo un rollo en el Poder Judicial, que la gente hace carrera. Entonces tú vas avanzando de escalón en escalón, subiendo en la cantidad de plata que tú ganas, de acuerdo al cargo que se te otorga por parte de los otros poderes. Entonces, ¿y no habría más corrupción ¿cómo? si es que ganan menos plata? Ponte tú. O sea, ahora ganan una millonada y aún así son Exacto. corruptos. Entonces, no sé si hay una cifra que te asegure que no van a pedir plata. Claro. ¿Y qué? Dos luquitas. Y lo tercero, que me parece importante como con este rollo que metía el mono del... Francisco, del control ciudadano, del control popular, digamos, tiene que ver también con los jurados populares. Que yo creo que ese es otro elemento que también hay que considerar. Pero en última instancia, todo el sistema legal igual está armado para poder sostener este tipo de casos. Entonces, por eso yo digo que implica una transformación más radical incluso de la concepción que tenemos de Estado hoy en día. ¿Cachai? Sí, yo una cosa, porque esta discusión hace como a toda la concepción incluso del Estado, ¿cachai? Como a raíz de... Lo que acabo de decir. No, sí, pero es que, porque quiero profundizar en ese punto, ¿cachai? Porque ¿qué te dice el Frente Amplio del Partido Comunista? El Estado es la herramienta de transformación de la sociedad. Sí. ¿O qué te dicen los liberales? Que es el Estado versus el mercado. Incluso la derecha también te dice eso. Nosotros estamos por el mercado y los izquierdistas están por el Estado. Claro. Pero en realidad, el Estado capitalista está al servicio del mercado en el entendido de que es un Estado al servicio de una clase en particular, que es la clase dominante, por lo tanto, la clase capitalista en Chile y en el mundo, digamos. O sea, lo que muestra el caso Hermosilla y estos casos de corrupción es que el Estado está mucho más vinculado a lo que parece al, comillas, mercado, es decir, al interés del gran empresariado, que los grandes empresarios usan el Estado a su favor, como decías tú, por ejemplo, torciendo ciertas leyes o haciendo leyes favorables a sus propios intereses, y para eso tienen funcionarios que no son solamente los Lucho Hermosilla, sino que también son los funcionarios de los partidos políticos empresariales, como la derecha, la exconcertación y, bueno, partidos que son de izquierda, pero que administran el Estado capitalista tal cual es, como el Frente Amplio, qué sé yo. Entonces, y después quienes viven del Estado son los altos cargos públicos, como, no sé, pues este escándalo que salió ahora de Catherine Martorell, que al parecer la Evelyn Matei le duplicó el sueldo por cumplir las mismas funciones, o Pancho Rego, que era el más anti-Estado y que tenía una pega part-time de 7 dígitos, haciéndole informes políticos a Rodolfo Carter, que era alcalde de la Municipalidad de Florida, o sea, ¿cachai? Entonces ahí está quienes viven del Estado, Como porque parásitos del Estado, que administran el Estado al servicio de una clase, y esa clase es la clase dominante del gran capital. Ya, y eso es como el análisis genérico, ¿cachai? Y después uno lo que tiene que decir es que, claro, nosotros queremos la superación de este Estado porque nosotros queremos un gobierno de los trabajadores de ruptura con el capitalismo. Queremos superar este Estado, queremos derrotar este Estado. Pero aún así creemos que es posible tomar medidas mientras exista este Estado y promover medidas que ataquen directamente a esa casta, como es lo que decían ustedes. Que los jueces sean electos por votación popular, porque no queremos que sigan siendo designados por los políticos que están al servicio de los grandes empresarios, no queremos que sigan siendo designados por los Piñera, por los Chadwick, que todo alto funcionario público gane igual que un trabajador o una trabajadora calificado, porque queremos atacar directamente sus privilegios como casta, pero sabemos que en última instancia la corrupción es inherente al capitalismo, y eso no se va a acabar solamente con medidas mínimamente democráticas como esta,
o que sean revocables, dice acá producción, claro. Entonces, son medidas que pueden servir para atacar a esa casta judicial, a esa casta política, que pueden servir para cuestionar los privilegios que tienen, que pueden servir para cuestionar lo autoritario que es el sistema, pero que en última instancia hay que ligarlo a un programa transicional que permita cuestionar el conjunto de la estructura del Estado capitalista, y creo que además esa herramienta de estas demandas democráticas que conversábamos, como el tema del salario o la elegibilidad, van para atacar también la salida represiva o autoritaria, porque la ultraderecha ha salido diciendo aquí lo que se necesita son leyes de cárcel efectiva para los corruptos. Mano dura, Pero mano si tú, dura. claro, mano dura, pero lo único que estáis haciendo es darle más facultades a ese Estado, más facultades a los supremos a los miembros de la Corte Suprema designados por Hermosilla en última instancia, para tener más poder sobre la población, porque las leyes van a ser más draconianas, más severas, más represivas, y eso solo va a ser favorable precisamente para esa casta, para este cascarón que es el Estado, que está al servicio de los al servicio de los capitalistas, y en última instancia se va a ocupar en contra de los sectores populares más temprano que tarde. Claro. Sí, y ahí yo creo que para poder responder la pregunta ¿cuál es el problema de lo que tú planteabas? Y si es que el problema es que las leyes actuales no se cumplen o que necesitamos mejores leyes para poder terminar con la corrupción, o en realidad es un problema del sistema. Y ahí yo creo que hay que responder, o también responder desde una perspectiva un poco más ideológica. Yo creo que el marxismo y los revolucionarios tienen sentido de existencia en tanto la democracia liberal no cumple con la mayoría de sus promesas. Claro. Y no las cumple desde la Revolución Francesa. ¿Cachai? Por ejemplo, una de las primeras promesas de la democracia liberal y el sistema capitalista es la igualdad ante la ley. ¿Cierto? Muchos años. Muchos años. Muchos años. Muchos Clases de años. historia y aquí estamos. La Hermosilla, la Claro, ética y entonces- toda la wea. Hay unos más Entonces- iguales que otros. Parece. Hay un precepto democrático que es la igualdad ante la ley que hasta el día de hoy no se cumple. O sea, no sé si ustedes vieron una encuesta que salió de... no me acuerdo Data influye. Data Influye, De facto. donde el 83% de la población siente que no existe igualdad ante la ley. Y ahí se da cuenta que esa sensación de no igualdad ante la ley no está dada por un caso en particular, no está dada porque exista Hermosilla, es porque es una seguidilla de casos de corrupción a todo nivel del Estado, a todo nivel de la sociedad, que te hace percibir que la promesa de la democracia liberal de igualdad ante la ley simplemente no se cumple. No Y existe. es por eso que tienen sentido de existencia tanto las ideas del marxismo como las ideas de los revolucionarios, y por eso existe este programa también, en última instancia. Es uno de Avísame. los motivos, digamos. Claro. Uno de los motivos. Es uno de los motivos, entonces... Desde la Revolución Avisamos. Francesa están Es- avisados. Claro. Es ahí donde para mí toma una profundidad mayor el análisis de los casos como Hermosilla. Sí. ¿Y cuál es el rol? Porque ponte tú, no sé, pues la Ale hablaba de esto, que yo creo que está re interesante, como de el control como del pueblo, en un sentido, o de la ciudadanía, por lo que le quieran decir. Como en base a todo esto, ¿cachai? Como, ¿cuál es el rol que podemos hacer en todo esto, cachai? Porque al final yo siento que lo que puede pasar muchas veces es que uno como que, no sé, está ahí en la casa, veis las noticias, veis todo lo que está pasando, esto es una cuestión muy en desarrollo, yo creo que ahora mismo mientras estamos grabando, quizás qué cosas Hay gente borrando sí, conversaciones. Hay gente borrando WhatsApp. ¿Qué nuevo WhatsApp? ¿Cuánta gente está en su casa rezando para no salir en los WhatsApp? Etcétera, como que de nuevo lo veis después de todo, bueno, lo que ya decíamos, como que una seguidilla de cosas. Entonces puede ser muy frustrante, ¿cachai? Como que es muy frustrante, es muy enrabiante, como que es un poder abrumador, yo siento, en un sentido, ¿cachai? Es un poder gigante que te das cuenta que tiene un montón de garras por todos lados, que hay tipo, o sea, y lo peor es que, claro, lo que decía el mono, como hay toda una historial de casos de corrupción, y esos son los que se conocen, ¿cachai? Sí. Claro. Como que imagina, o sea, Es la punta obviamente del es la iceberg. claro, obviamente es la punta del iceberg. Entonces, como que ¿cuál sería el rol después, cachai? Como nuestro, como del pueblo trabajador ante esta situación, cachai? Que hay como está ahí como frente a un monstruo gigante, cachai, que tiene todo controlado, cachai, como ¿qué perspectiva tenéis para llevar adelante estas cosas, cachai? O sea, yo creo que ahí hay un elemento importante que quizá desde el movimiento de mujeres y disidencia hemos podido vislumbrar porque ha sido muy demostrado, por ejemplo, con el caso de Macaya, que es precisamente también la movilización
una herramienta para presionar, o sea, no para presionar a los jurados y etcétera, a los jueces, perdón, sino que para demostrar que hay una posición política popular respecto a cómo está operando el Poder Judicial. O sea, que hay la posibilidad de organizarse, de ir a protestar, de seguir el caso y por lo mismo denunciarlo, es parte de lo que queda por hacer en un contexto donde está súper difícil. Como yo creo que también ahí cobra mucha relevancia como el cómo levantamos también espacios donde podamos discutir estas cosas, porque en general el debate se queda en lo que hablamos al principio, en la chimuchina, pero no en cuestionar de conjunto cómo funciona el sistema y por qué existen tipos como Hermosilla. Claro. Y yo creo que, no, y también como mucho como esto como de los expertos, ¿cachai? Como que en el fondo, no sé, pues a quién le preguntan la opinión respecto a todo este tema. Puros fiscales, a un montón weón. de expertos que Hay gente que está asustada. Claro, que andan con la pera, ¿cachai? Que pidieron que por favor los borren, no, pero un montón de gente que qué sé yo, abogados, etcétera, como el resto como que tenemos derecho a opinión respecto a estos temas. Sí, como... es que ese punto yo creo que es muy importante porque le preguntan a gente que está asustada y a gente que está frustrada, porque le preguntan a quién ha sido la estrella en todo esto, Carlos Gajardo. Entonces, o Marianne Horvitz, la que citabas tú, pero ojo, Carlos Gajardo fue fiscal. La fiscalía es una de las principales herramientas que tiene el Estado para perseguir la movilización popular, claro, para perseguir a los sectores populares, para hacer garantía de que la cárcel es para los pobres y no para los ricos. O sea, son las cloacas del Estado las fiscalías. Pero entonces, cumpliendo los procedimientos. Claro, pero cumpliendo los procedimientos. Entonces tú puedes decir, ¿cuántos presos de la revuelta no tuvieron querellas del Consejo de Defensa del Estado? Por ejemplo, del cual era parte María Inés Horvitz, claro. Porque María Inés Horvitz, no recuerdo bien en qué momento se salió del CDE, pero lo que quiero decir, ella hablaba en nombre de una institución, ella quería la pulcritud en una institución que ha sido utilizada para defender los intereses del Estado, Estado capitalista, que está en contra del Estado, para conquistar las demandas populares, para conquistar, qué sé yo, todas las demandas de la revuelta que están inconclusas. Hay que derrotar la resistencia del Estado. Y la resistencia del Estado es el Consejo de Defensa del Estado, son las fiscalías, por más democráticas y multicolores que se vistan, ¿cachai? O sea, el Estado es tanto Luis Hermosilla como el fiscal Gajardo, ¿cachai? Claro, pero ahí lo que yo, cuando los nombré, lo que quería como destacar es el hecho de que el Estado liberal, democrático liberal, es tan corrupto. Sí, sí. Que son molestos los funcionarios honestos, sí, claro, que hacen bien la pega, entre comillas, claro, cumplir los procedimientos represivos de la manera correcta. Claro. ¿Entendí? Incluso ellos son problemáticos en esta red de corrupción porque son incómodos para los corruptos. Sí, sí, no. Sí, Y espérate, que si sapeáis la corrupción te vais presa también. ¿Cómo te va mal? Te va mal. No, pero yo lo decía más en el sentido de quiénes tienen la voz en este momento, ¿cachai? Sí. Entonces, yo creo que, claro, pensando en la pregunta de qué hacer, ¿cachai? Porque, claro, lo bueno del caso Hermosilla en un sentido, o más, no sé si lo bueno, pero como que se abre una disputa de sectores que dicen, no, que se vayan todos en cana, ¿cachai? Claro. Pero que se vayan en cana es fortalecer una salida más represiva. No, de hecho, fortalecer... es la voz de la derecha, claro, principalmente la que dice eso. Pero en muchas... Y la de la izquierda, el sector de la izquierda igual, sí. Claro, pero igual, no sé, pregunto. Se tiene que ir en cana. No, claro, obvio. Que quede claro. Evidentemente. Ahora lo anticarcelario tiene un límite. Pero claro, pero nuestro programa, un programa superador, jamás va a ser prisión, claro, cárcel efectiva, ¿cachai? Claro, fortalecer la represión, fortalecer la criminalidad como en ese sentido. Como... Claro. Entonces, como que yo creo que eso, como relevar instancias como de debate de este estilo y también que sirva para desnudar en un sentido la hipocresía del Estado capitalista y de la promesa liberal que decía el mono, y para pensar una perspectiva superior, que era lo que decía Lale, pues cómo superar el Estado capitalista. ¿Es posible otra forma de organización política que sea superior al Estado capitalista? Nosotros creemos que sí, evidentemente. Una forma mil veces más democrática que un gobierno de las mayorías trabajadoras, ¿cachai? Que puede sonar muy abstracto en este marco, pero sí este tipo de casos te puede permitir ir discutiendo y horadando esa creencia. O sea, yo creo que este tipo de casos lo que hace es mostrar la viabilidad de un programa más revolucionario. O sea, de que es posible y que es necesario plantear otra forma de entender la manera en la cual nos organizamos como sociedad.
Yo creo que eso también está como súper bueno de que se destapen este tipo de cosas. Más allá de que sepamos que probablemente queden nada o probablemente se dispare para todos lados y hagan alguna salida fácil. No, claro, o se puede ir preso a Hermosilla, ¿cachai? Claro, Pero yo que caiga él y fin. Y Claro. yo creo que Oye, hasta sí, el dejarían Choclo de caer Lama a igual, pues, Chadwick. gana un rato. estuvo como 40 días. 45 Sí. días. Pero sí, lo que decías tú, o sea, como que esto también sirva para el desarrollo de la movilización, de la organización, ¿cachai? O sea, esta indignación que se convierta en movimiento. Sí, ahí de hecho... Producción. No, y de chocar hasta el final con el Poder Judicial, porque si tú les decís que gane que igual que un trabajador se van a oponer, ¿cachai? Entonces, Claro. De chocar hasta el final contra el Poder Judicial, que decía aquí producción. No, y de hecho, solo nombrar un detalle, creo que lo discutíamos antes de partir el programa, no sé si se grabó eso, pero para mí no es menor que un antecedente años antes de que estallara el estallido, valga la redundancia, fue justamente el caso Penta y el financiamiento irregular de la política, tanto con el caso Penta como con el caso Sokimich. Entonces, cuando se devela cómo funciona el Estado, tiene una repercusión directa en la población y genera situaciones de crisis que en ese tiempo, no digo que el caso Penta haya sido el principal antecedente del estallido, pero claramente que fue parte del ambiente que se Sí. generó Sí, para totalmente. que ocurriera la revuelta. Entonces, creo que hay que ocupar de alguna forma muy incisiva estos hechos para que no, nuevamente repito, no queden como un hecho aislado, no nos quedemos con las frases amarillistas o con las frases más atractivas, sino que demos cuenta de cómo es una seguidilla de casos de corrupción que nos muestra cómo funciona el Estado. Sí. Sí. Yo creo que, de hecho, es muy visible y me acuerdo mucho ahora de lo que pasó cuando fue el incendio de la cárcel de San Miguel, San Miguel. Ujú. que incluso Sí, ahí heavy. había fallecido un recluso que estaba vendiendo discos piratas. Claro, claro. Tenía Sí. 21 años. Y después tenemos clases de ética. Claro. Entonces, como que es demasiado evidente. Yo siento que eso que decías tú, como de que, bueno, se está desnudando, esto ya no da para más. Como que es una estructura que igual está muy inestable. O sea, es como una estabilidad, por decir así, pero muy inestable. Porque efectivamente ya como que todos lo estamos viendo muy claramente. Yo creo que es importante el rol de medios como este, ¿cachai? Como La Izquierda Diario, como otros medios como alternativos, por decir así también, de izquierda. De mostrar más estas cosas, ¿cachai? Como de desnudarlos ante todo el mundo y plantear unas nuevas perspectivas, pues como que yo Claro. creo que es preguntas que podemos empezar a abrirnos. De hecho, mañana, bueno, estamos grabando esto, ¿qué día hoy día? Viernes 30 de agosto. Mañana, sábado 31, vamos a tener una asamblea abierta Eso. en Casa Marx, donde estamos grabando también este programa. Aplausos espontáneos. Muy espontáneo. Aplaudan. Bueno, y esa asamblea, parte de esto también es lo que yo creo que queremos reflexionar, ¿cachai? Como cómo enfrentarnos al Chile de hoy, a la situación política y pensar en estas perspectivas, porque claro, el tema de la elección popular de los jueces, cómo ejercemos como ese control desde el pueblo trabajador, como hacia quienes ostentan este tipo de cargos, ¿cachai? Como el tema de que ganen igual que un trabajador calificado, son cosas que ya no da para más seguir esperando, como que a mí siempre me pasa eso de pensar como, weón, son weas de la Edad Media, ¿cachai? Claro. Como que, ¿por qué seguimos como, hasta cuándo vamos a seguir esperando? No tenemos que seguir como en el derrotismo, en la lógica de, bueno, ya tuvo su oportunidad, ¿cachai? El Frente Amplio, el PC, ¿qué tenemos que esperar? Como que, ya que más, ¿cachai? Así que igual un llamado a toda mi gente que nos está viendo en este momento. A que pensemos estas cosas, busquemos espacios, como profundicémoslo, díganos en comentarios qué piensan, es posible, no es posible, y cómo la ven. Yo pensé que iba a decir rompan todo. De paso. Llamaba a la Y de insurrección. pasadito. El capitalismo ya tuvo su oportunidad, fracasó Bueno, rotundamente fracasó. a costa Démosle. de... Oye, pero después de las profundas palabras de Cata, yo igual quiero tirar algo de chimuchina. Vamos. Algo de Cagüín, o sea, no es Cagüín, sino que, o sea, me quedo con las palabras de... Para mostrar un poco las maniobras de Hermosilla y cómo el tipo actúa hasta el último día antes o día antes de ser... tanto de estar en cana como de ser incautado su celular, el tipo fue hábil y preparado su estrategia jurídica.
el director de CIPER plantea que ellos sacan su informe, o sea, su investigación ¿Reportaje? sobre Factop y las facturas falsas, no recuerdo qué día en particular, durante la tarde. Se publica el caso y Fiscalía emite la orden de allanamiento y de incautación de los celulares, tanto de Hermosillas como de Villalobos, en la noche. Y al siguiente día, el juez determina que hay incautamiento y allanamiento y del celular en particular, pero solamente de Villalobos, Claro. no de Hermosilla. Y Hermosilla tuvo un día entero, porque ya sabía que venían contra él, que ya fueron contra Villalobos, tuvo un día entero para saber qué borrar y qué no borrar. Claro, del celular. claro. Efectivamente. ¿Me entiendes? Y sabiendo esto, y sabiendo probablemente que iba a caer en cana y que iba a estar en prisión preventiva, va a sacar a la luz pública lo que él eligió que saliera a la luz pública. Porque algunos fueron borrados y los que dejan. Es así. Entonces, Claro. Sí. imagínate el nivel de poder del tipo que fue capaz de ganar un día para elegir cuáles eran los chats que se iban a hacer públicos y cuáles no se iban a hacer públicos. O sea, un nivel de corrupción ya enorme, Total. enorme. O sea, cuando ya estás cayendo, estás a punto de irte en cara, Puedes seguir maniobrando cómo pegáis evitarlo y paso esquivar todo. para poder golpear con más fuerza en caso de que te golpeen. Sí. Capacidad de negociar, pues, tener más capacidad de negociar. Exactamente, Al exactamente. El que tiene plata hace el agua que quiere. Así que, Conclusión. Sí, así que hay que echar abajo toda la web porque qué sé yo. No da. Claro. Sí, no da. No, nosotros venimos a algo a este programa. Nosotros, esto es un preámbulo, Claro. ¿o no? ¿Cómo? Sí, pues esta era la introducción Es la del introducción. capítulo de hoy. A lo que Ahora venimos viene realmente. La verdadera dinámica de Están Avisados. Sí, la por favorita de Anototo. lo que el público pide. La favorita del niño Ah. símbolo de... Oye, yo tengo Del un Lulu. problema, no pensé en Tenéis Vamos. ¿Tenés 3 segundos? tengo un día para prepararme, ya. La sección favorita de los niños de Están Avisados, los nominados o nominadas de la semana. ¿Quién parte? Yo no quiero partir hoy día, yo partí la otra vez. Ya. Yo. ¿Qué anda dicharachero? Yo creo que mi nominado por la actuación que tiene esta semana, que es impresentable. Sí, por favor, cámara. Ah, a la cámara, disculpen. Sí. No, mi Más nominado que de esta semana por su actuación impresentable frente a los tribunales de justicia y que develó la forma macabra en que actúan la justicia y las presiones políticas en Chile. Y por eso mi nominado es Juan Pablo Hermosilla, el hermano de El JP. Hermosilla, que JP. fue capaz desde un tribunal de interpelar al presidente, a los jueces, a los fiscales y amenazarlos a todos de conjunto, que si cae Hermosilla también van a caer muchos otros más, dando cuenta de cómo actúa la corrupción en Chile. Así que mi nominado es al corrupto más corrupto de todos, Juan Pablo Hermosilla. Buenísimo. Está bueno. Denme tiempo para pensar. Mira, yo también quiero explayarme en mi nominación, porque yo creo que este personaje condensa bien todo lo rancio del Chile capitalista, de los 30 años, que es el señor Andrés Chadwick. Andrés Chadwick, que no solamente ahora está investigado por estos casos de corrupción, no solamente está investigado porque recibió más de 190 millones de pesos de parte de Luis Hermosilla, luego de haber salido del cargo del Ministerio del Interior por la acusación constitucional por su responsabilidad de omisión en violación a los derechos humanos. Además, no solamente porque, bueno, fue defendido con platas truchas en esa misma acusación constitucional, no solamente porque es un militante insigne de la UDI, sino que además porque muestra el vínculo que existe entre el gran empresariado, como era la familia Piñera, su familia, con la política tradicional, cómo él se encargaba de probablemente negociar junto a Luis Hermosilla los tinglados y los negociados que hacían tras bambalinas, como decía el mono, pero también porque él es, hay que recordar, Andrés Chadwick era ministro de Interior durante la revuelta, durante algunos de los días más que hubo la más brutal represión en contra de las manifestaciones. Pero además, Andrés Chadwick estuvo el 77 en Chacarilla, rindiéndole pleitesía a Pinochet. Era parte de la juventud que fue y donde había insignes dirigentes de la derecha nacional en ese momento, que fueron bueno, entre gente vinculada a la UDI,
que esto es el año 77, o sea, uno de los años más oscuros, los primeros años más oscuros de la represión durante de la dictadura militar. O sea, Andrés Chadwick es ese personaje siniestro que tiene que ver con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos de la dictadura militar, que tiene que ver con las violaciones a los derechos humanos masivas durante la revuelta, que tiene que ver con las platas truchas en la política a través del gran empresariado, que está vinculado a Hermosilla y toda la corruptela que hay detrás de esto. O sea, Andrés Chadwick es un reflejo claro del Chile de los capitalistas, un defensor de ese Chile de los capitalistas, un tipo vinculado a los intereses de Piñera, evidentemente, que además es director de una universidad privada y que ha aparecido y ha salido a flote a raíz del caso Luis Hermosilla, y me parece que este personaje nefasto tiene todo para ser nominado esta semana en Están Avisados, porque aquí avisamos de verdad. Maldito Andrés Chadwick. Vamos a... Ya, le doy para que la Ale siga todavía con un tiempito. Mira, yo no tengo un nominado. Yo tengo a muchos, así que lo vamos a dejar en los empresarios que son parte de este caso. Porque yo creo que mucho se ha hablado como de Hermosilla en particular, y de la Villalobos, Leonardo Villalobos, que también... La psicópata bien orientada. Así le decía a Hermosilla. Así les decían los audios. Sí. De todo este entramado. Ya ha pasado muy por debajo el rol de los empresarios y los hermanos Sauer, Doppelberg. Claro, los Y el Sauer, Chocrodela, los ¿no? Doppelberg, los Falfal, ¿cachai? Los Jalaf. Claro, aquí no hay ni un Pérez, pues, bueno. Entonces, yo los nomino a ellos. Los Si es Pérez, nomino Pérez Cota, a los empresarios que son parte de todo este entramado, que se llenaron los bolsillos, al igual que Hermosilla, quizá más, haciendo plata ilícita, estafando al fisco, o sea, estafándonos a todos nosotros en un sentido, y que fueron capaces de un montón de brutalidades que todavía ni siquiera todo ha salido a flote, y que no les importa nada con tal de agrandarse más los bolsillos. No les interesa sobre quién pasa, no les interesa a quién tienen que comprarse, no les interesa con qué medios, con tal de seguir aumentando sus ganancias, y son el mejor ejemplo de que este sistema está absolutamente podrido, y solo genera un montón de tipos como eso. Así que los nomino. Lo tienen merecido. Sí. Sí, ahí da cuenta que Hermosilla finalmente es un funcionario de los grandes empresarios. Claro. Totalmente. Es un funcionario, nada más. Claro. Ya, pensé harto mi nominación. Habían hartos que me hubiese gustado pegarles más. En particular al Jean-Pierre Matus, porque lo encuentro como ratita. Como, no sé si vieron la entrevista que dio. Con la Jimena, Yo no. con Que la está así, Rincón. como tiritón, así, como la Estaba pera muy máxima. Con la pera máxima. Ya, pero igual me dio un poco de pena. Así que no lo voy a nominar a él. Sino Oye, que ¿no te voy- puedo contar un dato freak de Jean-Pierre Matus? Ya. Por favor. Porque fue mi profesor cuando pasé por la facultad de Derecho. Nuestro abogado. No soy abogado, El no que soy fue abogado. compañero de... ¿De quién fuiste compañero? ¿De ¿Que quién se fuiste tituló hoy día? El Calderón. Sí. Aquel. Sí. También se creía en Panky ahí en... Claro, Panky, creo, el derecho. Panky. No, pero un dato freak de Jean-Pierre Matus, que fue mi profe de penal. El tipo es muy freak, es muy raro. No te dejaba entrar con short a la sala. Y si había alguien con short, lo echaba de la sala. ¿En serio? En serio. Por flight. Bueno, seguimos en lo Sí, medieval. no, o sea, sí, muy medieval. Su lógica era, no, que ustedes van a ser abogados, ya tienen que vestirse acorde. Éramos estudiantes en verano. Una locura total. Una locura total. Yo me imagino a este entrando con short. Chorichala. Shorishala. No, pero mi técnica era ponerme al final de la sala. Para que no te viera. no me Tapado, veía. con la mochila al frente. Sí, pero me tocó ver a Jean-Pierre Matus echar a gente de la sala porque andaba con short. Qué locura. Ahí, no sé, algún compañero, algún amigo de Derecho de la Universidad de Chile lo puede comprobar. Es una verdad Qué locura. absoluta. Está subavisado. Está supervisada. Bueno, ahí el otro dato freak. Después también pensé como en el gran elefante en la habitación del que nadie quiere hablar con el caso Hermosilla, que es las redes en las que estaba metido al final Sebastián Piñera, po. El verdadero El merluzo. santo. El verdadero merluzo, porque se está callando el pim pom pim.
Se alcanzó a morir antes de que saltara todo esto. Se ha planteado la hipótesis de quizá todo esto se le flote porque ya no está Piñera. Dicen por ahí. Puede ser, no lo sé, pero lo que sí sé es que la persona más interesada con que esto se solucione de manera rápida y que caigan los menos posibles de su sector es la Evelyn Matei. Así que mi nominada es la Evelyn Matei por vieja facha asquerosa, que además, no sé si vieron la entrevista que le hizo la Pamela Díaz, donde hizo un queerbaiting así mal. Le dio un beso a Pamela Díaz diciendo, porque Pamela Díaz le pregunta, ¿tú te has metido alguna vez con una mujer? Y la Evelyn Matei le dice como, no, pero espera, pa, y la agarra y le da un beso. Ay, no, y más encima así, como que... Y la Pamela Díaz así como, ay, qué asco las mujeres, qué asco. Bueno, eso lo hace porque evidentemente ya está, o sea, si antes era como que era una posible candidata de la derecha, hoy es la ultra mega super duper candidata, la proclamaron en esto que hicieron como los Chile Vamos, que se juntaron todos los alcaldes, gobernadores, core, etcétera, para las elecciones, y ahí, claro, la gran reina de todo el espacio era la Evelyn Matei, y por lo mismo ella también se escudaba con el que caiga quien tenga que caer. Claro. ¿Cachai? El rollo, por eso yo decía, incluso yo creo que pueden dejar caer a Chadwick, pero con tal de que no les toquen a la monita para que salga presidenta, que es una posibilidad en tanto, bueno, obviamente el gobierno de Gabriel Boric lo han hecho muy mal, entonces obviamente esto están con la calculadora sacando cómo hacemos para que el próximo gobierno sea de derecha. Así que mi nominada es Evelyn Matei, nunca serás presidenta. Vamos a ver. Es mi maldición, es una maldición. La maldición, claro. La maldición. Lo manifesté, lo manifiesto. Bueno. Matei, Eso está. nunca serás presidente. Nos están apurando, así que hay que votar rápido porque recuerdan que la dinámica es así, uno tiene que votar. Yo voto rápidamente en este momento por Juan Pablo Hermosilla. Tienen que votar. Yo te la devuelvo y voto por Chadwick. Vamos. Yo igual está voto por brígido. Chadwick. Chadwick. Me sumo al voto por Chadwick. Chadwick. Sí. Te lo mereces, maldito. Maldito En nombre de los Vas a presos caer. de la revuelta, de los asesinados de la revuelta, maldito Chadwick. Vas a caer. Sí. Tienes la mano Va a caer. manchada de Ojalá lo dejen caer. Porque Sí, depende- no lo van a depende, dejar no sé caer. si- Mira. Lo tenemos que hacer caer. Si no cae ahora, lo vamos a hacer caer de alguna u otra manera, quizá peor que la cana, no sé. Están avisados. Hemos hablado de la Revolución Francesa, se me ocurren ideas. Está avisado. Se pone creativo. Sí. Bueno, palabras al cierre. Palabras al cierre. Algo que quieran minuto, decirle rápido. a nuestro público, algo al que se querido les haya público, quedado, claro. algo que haya Algo quedado en de despedir. tintero, por favor a la cámara. Ah, sí. A la cámara. Esa. Esa. Cámara 4. La cámara ya. 2. O la cámara Dije 4 4. para que sepan que La 4 de la 4. Bien. Yo quiero contarles algo y hacerle un llamado. Yo creo que se ha planteado ya en este programa que en el Partido de Trabajadores Revolucionarios estamos buscando legalizarnos en la región metropolitana, así que hacemos el llamado a aportar con su firma, con su participación para poder constituir este proyecto hacia las elecciones y también para poder seguir ampliando y amplificando nuestra voz en todos los espacios. Así que les hago el llamado a firmar por el PTR. son 7.000 firmas las que tenemos que reunir acá en la región metropolitana. El trámite es muy sencillo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo través, podríamos hacerlo? a través del servicio, de la página del CERVEL. El servicio impuesto interno. No, del servicio claro. Su factorita. Su factor. No, ahí bueno, en realidad pueden acceder al paso a paso, está en la izquierda diario también, pero en la página del CERVEL, afiliación, entran con su clave única y seleccionan Partido de Trabajadores Revolucionarios. Si votan en la región metropolitana, ponen su mail o un mail que tenemos que es fichasptr@gmail.com. Si quieren que les entreguemos el paso a paso, escríbanos a nuestras redes sociales de la Ale, del Mono, de la Cata, de la Izquierda Diario, mías, y les vamos a decir cómo pueden hacer ahí su aporte en firma. Porque la idea es presentar voces independientes al gobierno, evidentemente va a ser frente a la derecha por una izquierda consecuente. Son 7.000, son bastantes. Sí. Ayuden. Parte de las trabas para que podamos ser parte de nuevas voces. ¿Algo que agregar? Yo quería dejar una invitación. A cámara, por favor. Una invitación. Voy a hacer un cámara poquito 6. de lectura para no equivocarme en las fechas.
Se va a realizar la segunda Feria Internacional del Libro en Recoleta entre el 4 y el 8 de septiembre, donde la editorial Ideas Socialistas, que levantamos acá en conjunto con Casa Marx, en conjunto con La Izquierda Diario y también desde el PTR, vamos a participar en la Feria Internacional del Libro sobre Democracia y Derechos Humanos, para que puedan visitar nuestro stand, puedan revisar todos los libros que tenemos Estos son a algunos disposición. ejemplos. Para profundizar sobre todos los temas que hemos hablado acá en Están Avisados y otros más. Así que quedan invitadísimos del 2 al 4 de septiembre a visitarnos en Recoleta en la Feria Internacional, del 4 al 8, perdón, en la Feria Internacional del Libro. Barato. Sí, lleve la precios novedad. populares. Precios populares. Para el regalón, para la regalona. Buenísimo. Excelentes libros. Marxismo para el regalón, socialismo para la regalona. Lecturas antipatrióticas. Lecturas anticapitalistas. Genial. Invitadísimos. Genial, todos. genial, genial. Dauno, ¿tú tienes algo? No. No, de Ya verdad. lo dijo todo, ya lo Ya dijo lo todo. Sí, está bien. Sí. Yo les Muy tengo igual una invitación. Insisto con mi invitación a que déjenos sus comentarios. Déjenos sus comentarios, compartan, incluso aunque piensen distinto, aunque piensen que estamos hablando puras weas, o quizá quieren que estamos más en lo correcto, o no tanto, quizás sí en el contenido, no en la forma, no lo sé. Pero son importantes estas reflexiones. Creámonos, yo creo que es importante creernos el cuento. Todos somos capaces de pensar como en este tipo de cosas y pensar qué tipo de sociedad queremos, y parte de eso es como discutir entre nosotros. No necesitamos ir a una gran aula académica iluminada para poder hablar de estas cosas. No necesitamos tener un montón de títulos, no necesitamos nada de eso, sino que en verdad tener el impulso de empezar a reflexionar y organizarnos en torno a esto. Así que esa invitación les hago y con eso nos despedimos. Sí, solamente agregar que es un proyecto que está creciendo. Sí. Entonces, todos los aportes serán bienvenidos. Quizás se podrán integrar en una segunda temporada, donde quizás podremos sortear libros para quienes vean el programa, por ejemplo. Ir haciendo ahí algunos juegos con la comunidad también para que sea una cuestión también con ida y vuelta, digamos. Por Más supuesto. un diálogo. Eso. Súper. Buenas noches. Nos Nos Desde vemos. Casa Marx, Nos vemos. nos vemos. Chau, Chau, chau. chau. Gracias por la invitación. Aguante Colo Colo. Mira, me la hizo. Man.